La probabilidad y la estadística se encargan del estudio del azar desde el punto de vista de las matemáticas. La probabilidad propone modelos para los fenómenos aleatorios, es decir, los que se pueden predecir con certeza, y estudia sus consecuencias lógicas. La estadística ofrece métodos y técnicas que permiten entender los datos a partir de modelos. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Además, calcula parámetros estadísticos como las medidas de centralización y de dispersión que describen el conjunto estudiado. Estadística inferencial. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística, a partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la muestra. Concepto de estadística descriptiva. Variable estadística. Una variable estadística es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adaptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. La variable adquiere valor cuando se relaciona con otras variables, es decir, si forma parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se le denomina constructor o construcciones hipotéticas. Datos cualitativos. Los datos cualitativos nos arrojan este tipo de datos donde los encuestados se manifiestan de forma más abierta. Nos comparten sus emociones, lo que en realidad lo motivan. Datos cuantitativos discretos, los cuales producen respuestas numéricas, pero en números enteros, generalmente productos de un conteo. No pueden tener valores intermedios en un rango. Por ejemplo, números de empleados o números de puestos que ha ocupado una persona en una empresa. No puede haber fracciones. Datos cuantitativos continuos. Este sí puede adoptar cualquier valor numérico intermedio en un rango, generalmente producto de una medición. Por ejemplo, edad de los empleados o sueldo de los ejecutivos, que puede ser medido de manera precisa como una edad de 38 años, 6 meses y 18 días. Población finita. Serán aquellos grupos o conjuntos de seres que comparten atributos comunes, pero que a la vez constituyen una cantidad limitada de elementos o miembros, permitiendo su fácil identificación y contabilización. Población infinita. Una población infinita es aquella lo bastante grande con relación al sistema de servicio como para que el cambio de tamaño ocasionado por sustracciones o adiciones a la población no afecte significativamente las probabilidades del sistema. En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea una muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestreo adecuada. Diferencias entre datos cualitativos y cuantitativos. Los datos obtenidos mediante técnicas cuantitativas son generalizables, mientras que los obtenidos mediante técnicas cualitativas no lo son. El enfoque cuantitativo es más objetivo, mientras que el cualitativo trabaja más con los aspectos subjetivos. Técnicas de muestreo. Censo. Se denomina censo en estadística descriptiva al recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Parámetro. En estadística, un parámetro es un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. Muestreo. En la referencia estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Estadística. Es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos, que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural. Muestreo probabilístico. Hablaremos de muestreo probabilístico siempre que se cumplan dos condiciones.
1. Todos los elementos de mi población tienen una probabilidad mayor de 0 de ser seleccionados en la muestra. 2. Conozco de forma precisa dicha probabilidad para cada elemento, lo que se conoce como probabilidad de inclusión. El cumplimiento de ambos criterios es el que hace posible obtener resultados no sesgados cuando estudio la muestra. Muestreo aleatorio simple. Es la técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y que por lo tanto están descritos en el marco muestra tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Sería algo así como hacer un sorteo justo entre los individuos del universo. Asignamos a cada persona un boleto con un número correlativo. Introducimos los números en una urna y empezamos a extraer al azar boletos. Muestreo sistemático. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. Muestreo estratificado. Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a las características a estudiar y que no solapen, según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de los estratos. Existen dos técnicas de muestreo estratificado: asignación proporcional y asignación óptima. La asignación proporcional: el tamaño de cada estrato en la muestra es proporcional a su tamaño en población. En la asignación óptima, la muestra recogerá más individuos que aquellos estratos que tengan más variabilidad. Para ello es necesario un conocimiento previo de la población. Por ejemplo, para un estudio de opinión pueden resultar interesante estudiar por separado las opiniones de hombres y mujeres, pues se estima que dentro de cada uno de estos grupos pueden haber cierta homogeneidad. Muestreo conglomerado. Es una técnica utilizada cuando hay agrupamientos naturales relativamente homogéneos en una población estadística. A menudo se utiliza la investigación de mercados. En esta técnica, la población total se divide en estos grupos. Una motivación común para el muestreo por conglomerados es reducir el número total de entrevistas y sus costos. Dada la precisión deseada, suponiendo un tamaño de muestra fijo, la técnica ofrece resultados más precisos cuando la mayoría de la variación en la población es dentro de los grupos, no entre ellas. Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico o muestreo no aleatorio es la técnica de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada individuo. Tipo de variable. Se le llama variable a aquel elemento de un algoritmo, fórmula o propósito que representa un elemento no especificado de un determinado conjunto. A este conjunto se le conoce bajo el nombre de universo de las variables, y cada uno de sus elementos es un valor de las variables independientes. Los valores de este tipo de variables no dependen de otras, son representadas en el eje de las abscisas y en el funcionamiento con la letra X. Dependientes. Los valores de esta variable, en cambio, son dependientes por lo que adquieren las otras variables. Se les representa en el eje de las ordenadas y las representa con la letra Y en la función cuantitativa. Estas variables se expresan por medio de un número continuo. El tipo de variable puede adquirir valores existentes entre dos números discreta. Esta variable no puede adquirir valores intermedios entre dos números, sino aislados. Cualitativas. Hace alusión a aquellas cualidades que no se las puede medir numéricamente. Dentro de estas variables encontramos dos clases: variable cualitativa ordinal o cuasi-cuantitativa. Este tipo de variables presentan modalidades no numéricas en las que hay un orden. Variable cualitativa. En este tipo de variables, en cambio, las modalidades numéricas no pueden ser ordenadas bajo ningún criterio. Aleatorias. Son aquellas funciones que asocian un número real a cada elemento del espacio muestral. Dentro de esta variable encontramos los siguientes tipos: variable aleatoria discreta,
Esta variable solamente puede adquirir valores enteros. Variable aleatoria continua. A diferencia de la discreta, puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo de la recta real. Variable aleatoria binominal. Con esta variable se muestra el número de éxitos que se adquirieron en cada prueba de un experimento. Es como la discreta, que solo adquiere valores enteros, pero de acuerdo a las pruebas realizadas. Variable estadística bidimensional. En esta variable, a cada individuo se le define con dos caracteres que son a su vez variables estadísticas, entre las que existe relación. Una de ellas es la variable dependiente, mientras que la otra la independiente. Tamaño de la muestra. El tamaño muestral dependerá de decisiones estadísticas y no estadísticas. Pueden incluir, por ejemplo, la disponibilidad de los recursos, el presupuesto o el equipo que estará en campo. Antes de calcular el tamaño de la muestra, necesitamos determinar varias cosas, como lo son el tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de objetos o individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos de población objetivo, que suele y tienen diversas características y también es conocida como población teórica. El margen de error o intervalo de confianza. El margen de error es una estadística que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es decir, es la modalidad estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. El nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas del 95% de las veces. La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos o población. Mientras mayores es la derivación estándar, mayor es la dispersión de la población.